Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Dios me los bendiga mucho. Aquí estamos nuevamente queriendo compartir con ustedes una porción de la palabra. En este caso en el libro de San Juan, capítulo 11, acerca de la muerte y la resurrección de Lázaro. Hermoso pasaje de la palabra del Señor. Qué hermoso milagro el cual hizo el Señor sobre la vida de este varón. Y qué milagro tan grande que aún así impactó la mente de aquellos que estaban en ese lugar. Le decía el Señor a los discípulos que iban a ir a despertar a Lázaro, pensando ellos que estaba enfermo, hasta que el Señor les terminó diciendo que había muerto. Tardó tiempo en llegar hasta el lugar, pero para Dios no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Así que vamos a leer del versículo 32 al 44. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Gloria a Dios. Qué hermoso pasaje el de la palabra del Señor. Qué hermoso momento. No es una historia, sino un hecho verídico, en el cual el Señor resucitó a su amigo, a Lázaro. Y qué hermoso, ¿no? Decir que el Señor, al que resucita, Él lo considera su amigo. Nosotros éramos del mundo, y cuando el Señor nos llamó, no nos vio como a enemigos, sino como a amigos. Y nos dio vida juntamente con Él, a través de su sacrificio en la cruz. Pero leyendo el pasaje, no me hablaba solamente en cuanto a que el Señor tiene poder para resucitar lo muerto, lo que uno considera que está muerto, sino que también para hacer que una decepción o una desilusión se convierta en algo glorioso para Dios, en algo que le dé la gloria a Dios y que haga que la vida de uno cobre sentido nuevamente. Y cuando estaba pensando en este pasaje, bueno, lo que me venía a la mente era la desilusión de algunas personas que estaban en ese momento, en ese lugar. Marta, María, 2 personas que habían visto los milagros que había hecho el Señor anteriormente. Sin embargo, una estaba desilusionada, decepcionada, y la otra estaba enojada. Dice, tal punto que se había metido en la casa, ya no quería salir. Y sin embargo el Señor les dijo, en el versículo 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué palabra de poder que le dio el Señor en ese momento. Qué poder tiene la palabra de Dios. Hasta el punto que da vida. Cuando uno está dando palabra del Señor, está transmitiendo fe, está dando vida a las personas. Un rayito de luz le está pasando a las demás personas. Bueno, en cuanto al punto que quería ver, que en este caso es un poquito extendido, pero bueno, para la gloria de Dios, es en cuanto a los grupos de personas desilusionadas. Yo no sé en qué te han decepcionado alguna vez o en qué te han desilusionado, pero sí sé que en alguno de estos grupos, que quizás te vas a sentir identificado con alguno de estos grupos. El sentirse desilusionado es algo que puede pasar en la vida, porque somos seres humanos. Es natural del hombre desilusionar o sentirse desilusionado por algo. ¿Quién alguna vez no desilusionó a alguien o fue desilusionado por alguien? Las desilusiones, como bien mencioné, son algo natural. Y quiero encerrarlas en 2 grupos, que en este caso son 2 grupos físicos.
y un tercer grupo que sería el grupo espiritual, y que es necesario que conozcas, porque en el camino de Dios no todo es color de rosa, no todo lo que brilla es oro, pero sí sabemos que tenemos promesas de Dios que hacen que nuestra estadía, el peregrinar en este mundo, sea un poquito más llevadero. Si bien sabemos que vamos a tener aflicción en el mundo, que vamos a sufrir en el mundo, pero también tenemos promesas de parte del Señor que son nuestra esperanza, y eso nos fortalece, nos sana. La palabra de Dios nos sana, que nos fortalece. Y bueno, voy a empezar con el primer grupo. El primer grupo habla de las personas que han sido desilusionadas, y que yo lo llamo el grupo de los desilusionados temerosos, que son personas que fueron desilusionadas en alguna de su vida y que se cerraron ahí y ya no quieren volver a sufrir o pasar por lo mismo. Son personas que quizás por amor sufrieron una vez y ya no quieren volver a enamorarse, o que confiaron en alguien y ese alguien lo decepcionó y ya no quieren confiar en nadie, y se cierran a las posibilidades en la vida, por miedo a ser heridos nuevamente. Estos serían los desilusionados temerosos, personas que se han cerrado a nuevas posibilidades. El segundo grupo de los desilusionados, de las personas que han sufrido desilusiones, y como te decía, yo no sé en qué grupo te vas a sentir identificado o identificada, pero bueno, Dios quiera que te esté hablando a través de este mensaje. El segundo grupo son los desilusionados con disfraz. Son personas que disfrazan una experiencia de vida que quizás también los hirió, diciendo quizás si lo hago de una manera un poquito más fácil, saldrá un poco mejor o me va a doler menos, siendo que el fin es el mismo, ¿no? Cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios, hagamos las cosas de la manera que la hagamos, tienen un mismo final, y a veces el final que tienen nos hieren, o nos desilusionan, o nos decepcionan. Quizás un caso puede ser que alguien le preste dinero a otro, y si yo le presté 3.000 pesos a mi hermano en la fe y mi hermano me decepcionó, me desilusionó, la próxima vez que me pida a alguien le voy a dar menos, así no me duele tanto. Y sin embargo el fin es el mismo. ¿Por qué? Porque en lo único que podemos confiar, es en Dios y en su palabra. El ser humano puede desilusionarte y decepcionarte, pero Dios nunca. Y el tercer grupo, que vendría a ser el grupo espiritual, son las personas desilusionadas de Dios. No desilusionadas por Dios, sino desilusionados de Dios. Desde ya que Dios no desilusiona a nadie, porque todo es parte de un propósito de Dios. Todo forma parte de un propósito en la vida de un creyente. En cuanto a Dios, son las personas que quizás en un momento empezaron a orar, a ayunar, a pasar tiempo buscando el rostro de Dios con un fin, con un propósito, con un fin. Quizás que algún familiar se convierta al Señor, quizás por un trabajo, quizás por sanidad, y que no ven quizás que las cosas estén progresando. Personas que quizás no ven que la salud está, o quizás ven que su familiar, por la persona que están orando, ayunando para que se convierta al Señor, está más en el mundo que antes, o quizás que la enfermedad avanza, y se sienten desanimados, se sienten desilusionados de Dios. Sienten como que el Señor no está obrando, como que el Señor no está haciendo las cosas. Pero déjame decirte, amado, amada, que es todo parte de un propósito para con Dios. Dios tiene propósito en todas las cosas, dice, porque la palabra dice que todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Todas las cosas sirven para bien a los que aman al Señor. Marta estaba desilusionada, pero aún así tenía fe en que Jesús podía hacer el milagro. Marta vio que el hermano ya había muerto, Marta vio que ya habían cerrado la cueva, que habían puesto la piedra, Marta vio que ya hacía 4 días que el hermano había muerto, pero aún así dijo: Señor, yo sé que cualquier cosa que vos le pidas a Dios, Dios lo va a hacer. Pero luego la situación de María, que estaba enojada, se había encerrado en su casa, la cual luego apareció cuando Jesús llegó y le dijo: Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto. O sea, le dijo lo mismo que Marta. Se ve que las dos tenían ya preparado lo que le iban a decir, se habían puesto de acuerdo.
Y sin embargo el Señor le dijo a las dos le terminó diciendo lo mismo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, está llena de promesas. Muchas promesas, muchas hermosas promesas. Que si bien son promesas que nos piden, nos demandan algo. Y en este caso es fe. O sea, la palabra que si tenemos fe como un grano de mostaza, el Señor puede tomar ese granito y hacer una de las plantas más grandes que existe. Puede hacer que ese granito de fe mueva montañas. Y en este tiempo yo no sé cómo puede estar tu vida. Si en algún área te desilusionaron, quizás en el área del amor, quizás en el área laboral, que fuiste y oraste por un trabajo y no se dio, y te sentiste desilusionado quizás de Dios en ese momento. Decís, Señor, pero yo estuve orando mucho tiempo por esto y no se dio. Quizás en ese momento te sentiste desilusionado o desilusionada de Dios. Pero Dios no desilusiona a nadie. Dios no es un Dios que te hace desear con las cosas. Dios, si tiene algo para tu vida, te lo va a dar, siempre y cuando eso no te aleje de Él, siempre y cuando eso no te hiera, siempre y cuando eso sea algo que vos puedas controlar, que estés preparado para hacer. Dios no te va a dar un auto si vos no sabes manejar. Y es importante a la hora de pedir, a la hora de ir a la presencia de Dios en oración, en ayuno, en búsqueda, que seamos sinceros con Él, porque a veces por ahí a la hora de ir a Él no vamos como tenemos que ir en realidad, y por eso nos llegan las cosas, como dice Pablo, porque piden y piden mal, y a veces pedimos para nuestros propios deleites, y Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que no queremos. Y a veces tenemos que aprender eso, que Dios no va a alimentar caprichos, al contrario, va a alimentar nuestras necesidades. Él va a saciar nuestras necesidades, primero las espirituales, después las demás, que son añadiduras. Pero es necesario, como aquí vemos, que si te sentís desilusionado en algo o desilusionada en algo, que recuerdes lo que el Señor dijo en aquel entonces. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amado, amada, Jesús está al tanto de tu dolor. Él sabe que quizás esa desilusión que sufriste te dolió, te hirió, te hizo decaer, y a Él le duele, quizás más que a ti, el hecho de que las cosas no salgan como en realidad Él quiere que salgan en tu vida. Y así como lloró en aquel entonces por Lázaro, Él también a veces llora al verte sufriendo cuando haces las cosas a tu manera y no salen, sabiendo que si las haces a su manera van a salir. Y también le duele que luego vivas las consecuencias de tus propias acciones, sabiendo que Él te dejó un plan de vida, una estrategia de vida, que no puede ser alterada ni cambiada, porque fuera de esa estrategia de vida no hay paz, no hay sanidad y no hay nada. Muchos tenían más motivos que tú o que yo para sentirse desilusionados y no creerle a Jesús, pero prefirieron aferrarse a la fe, abrazando sus sueños. Y un ejemplo es José. Se abrazó a los sueños que Dios le había dado. Sus hermanos tenían envidia de él, lo quisieron matar, lo vendieron, estuvo preso por un tiempo, y aún así no dejó de creerle a Dios. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, preso, en 2 Timoteo, en el capítulo 4, habla que algunos hermanos le habían dejado solo y otros le habían causado males. Y él termina mencionando que el Señor Jesús siempre estuvo a su lado. ¿Y quién mejor que Jesús para tener un motivo para sentirse desilusionado cuando pudo soltar la cruz en vez de aferrarse y abrazarla más a medida que se acercaba a la muerte? Jesús pudo bajarse de la cruz y terminar con todo y todos en ese momento. Y no lo hizo. Y no lo hizo porque Él quería dejarnos un propósito por el cual vivir, una estrategia de vida que seguir para alcanzar las promesas de Dios. Y si en este momento en tu vida te encuentras como Marta o María, quiero que recuerdes lo que el Señor Jesús les dijo en ese momento. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amado, amada, espero que esta última palabra que el Señor les dejó en su momento a María y a Marta para que pensaran y reflexionaran, quiero que las recuerdes en este momento y que mires el área en tu vida o en qué te sentiste en ese momento decepcionado, desilusionado o desilusionada, decepcionada y pienses, ¿tengo la fe como para creer que la gloria de Dios se pueda hacer real en mi vida? Es mi oración y mi fe en que va a ser así, de que en este momento el Señor esté tocando tu corazón, esté alimentando tu fe para que puedas alcanzar ver su gloria. Amado, amada, espero que te haya gustado este mensaje de parte del Señor a tu vida, así como el Señor hizo que tocara mi vida.
Y es mi oración que puedas ver la gloria de Dios de ahora en adelante. Dios te bendiga mucho, espero pronto estar compartiendo contigo un pasaje más de la palabra del Señor o lo que el Señor me hable. Y bueno, es mi oración y mi fe, que la gloria de Dios se haga visible en tu vida. Dios te bendiga mucho, será hasta la próxima, hasta luego.